el tema estratificación de riesgo en síndrome coronario agudo, decidimos colocarlo, más que colocar el tema de diagnóstico de síndrome coronario agudo, porque eso es parte de del pensum de las diferentes universidades. Hacer el diagnóstico es parte de lo que uno hace en la vida diaria. Vamos a tocar un poquito el tema de diagnóstico, pero pensamos que era más importante enfocarnos en la parte de estratificación de riesgo, porque al hablar de estratificación de riesgo estamos delineando cuál es la probabilidad de mi paciente de sufrir un segundo evento durante la hospitalización o cuál es la probabilidad de mi paciente de morir durante la hospitalización. Que eso es finalmente lo que todos queremos como médicos, que nuestro paciente sobreviva a un evento agudo catastrófico como lo es el síndrome coronario agudo. Para entrar en materia, en relación a el tema que nos trae el día de hoy por acá, vamos a empezar recordando que el síndrome coronario agudo, anteriormente, hace algunos años, lo estudiamos como infarto con elevación del segmento CT, infarto con onda Q e infarto sin onda Q. Así es como empezamos a aprender el síndrome coronario agudo. Hace unos 20 años más o menos se metió todo en un mismo término que es síndrome coronario agudo. ¿Qué todo metimos? Metimos los principales síndromes coronarios agudos que se pueden presentar, que era como lo habíamos estudiado anteriormente, que iba con angina inestable, infarto sin onda Q e infarto con onda Q. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había que ir un paso adelante en el diagnóstico, un paso adelante en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque dando ese paso adelante, hacíamos también un paso adelante en el tratamiento del síndrome coronario agudo. De forma entonces que nos movimos al segmento ST, porque la onda Q era un evento muy tardío electrocardiográfico. Entonces quedamos de que en el momento actual el síndrome coronario agudo lo podemos tipificar sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. El que es sin elevación del segmento ST se puede llamar angina inestable o infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, y el que tiene elevación del segmento CT lo dejamos como infarto del miocardio con elevación del segmento CT. Los números en Guatemala no los tenemos algunos datos de incidencia en Guatemala. Por ejemplo, sabemos de que en los hospitales nacionales, Hospitales Roosevelt y Hospital General San Juan de Dios, se atienden alrededor de 10 a 20 infartos mensuales. Eso nos da infartos agudos con elevación del segmento ST. Eso significa que estamos atendiendo más o menos como entre 1 y 2 personas con síndrome coronario agudo en las emergencias de los hospitales nacionales. Los números del Hospital General son muy similares a los del Hospital Roosevelt. Esa es la información que tenemos, pero los que son expertos en registrar eventos pues son los norteamericanos. Estos son datos de los Estados Unidos. Ellos ingresan 1.5 millones de ingresos con el diagnóstico de síndrome coronario agudo, de los cuales alrededor de 1.2 millones son sin elevación del segmento CT y 0.33 millones son con elevación del segmento CT. Como vemos, son números importantes. Es bastante frecuente en países industrializados. En países como el nuestro, como somos pobres, creemos de que no tenemos síndrome coronario agudo, pero si cada hospital nacional está atendiendo un paciente diario con síndrome coronario agudo y ellos están atendiendo una proporción nada más de los pacientes, imagínense qué está pasando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y qué está pasando en los hospitales privados. Entonces, no es una cifra despreciable de pacientes los que se presentan con síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la importancia de los síndromes coronarios agudos? ¿O cuál es la importancia, les decía yo al principio, de hacer un diagnóstico temprano, de moverse un paso adelante en el diagnóstico? La importancia es que si yo hago un diagnóstico apropiado de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, debiera instituir un tratamiento inmediato, y el tratamiento inmediato debiera ser entre 30 a 90 minutos. ¿Cuál es la diferencia del paciente para que yo pueda decir
este necesita un tratamiento de 30 minutos y este necesita un tratamiento de 90 minutos máximo. La diferencia es qué voy a hacer con mi paciente. Esa es otra discrepancia que tenemos países industrializados con países como el nuestro. En mi hospital, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt no tenemos angioplastía primaria, que es el tratamiento de elección en infarto con elevación del segmento CT. Si no tenemos angioplastía primaria y no tenemos el tratamiento de elección, entonces tengo que buscar la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Tratamiento trombolítico endovenoso. Allí es donde radican los tiempos. Si yo pienso hacer una angioplastía primaria, debo de estar con el paciente desde que llegó a la emergencia hasta que el que va a hacer la angioplastía está picando la arteria, tienen 90 minutos. O sea, en 90 minutos el paciente debe llegar, hacerse el diagnóstico, pasar a una sala de hemodinamia, acostarse, prepararlo y que el cardiólogo pique la arteria. Esos son 90 minutos lo ideal. Si nos tardamos más de 90 minutos, las tasas de mortalidad se empiezan a disparar de forma que se parecen mucho a la parte de intervención con tratamiento endovenoso. Si yo lo voy a hacer con tratamiento endovenoso, entonces mi tiempo tampoco es 90 minutos. Ahí es donde estamos en 30 minutos máximo. Quiere decir que desde que el momento que el paciente cruzó la puerta de la emergencia hasta que la enfermera, el médico o el quien sea el responsable abre la llave, deben haber pasado 30 minutos máximo. O sea, los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, mientras más pronto se les dé el tratamiento, mejor. Y ahí es donde radica la importancia entonces de hacer un buen diagnóstico, porque si lo que tengo es un síndrome coronario sin elevación del segmento CT, debo darle el tratamiento lo antes posible, pero mi tiempo, miren hasta dónde se me va, hasta 96 horas. Quiere decir que yo podría estar haciendo la angioplastía hasta el tercero o cuarto día y no corre el paciente mayor peligro. Corre mayor peligro. Ese es el punto clave de la presentación de hoy. Debemos de saber cómo estratificar a mi paciente de riesgo. Entonces, mi primer paso de estratificación de riesgo es esta. Saber qué tipo de síndrome coronario agudo tiene. Mi paciente llegó con dolor precordial, pero los síntomas que se presentan en ambos casos son iguales. La forma como yo voy a hacer para determinar cómo estratifico el riesgo de mi paciente y brindo el tratamiento apropiado va a ser el electrocardiograma, que si lo tengo sin elevación del segmento ST, puedo llevarme las cosas un poco más tranquilo que si tiene elevación del segmento ST, que ahí es como decimos comúnmente en las emergencias de los hospitales, hay que fibrilar para poder instituir el tratamiento apropiado. Entonces, el primer paso para estratificar de riesgo a mi paciente es saber qué tiene, determinar cómo es el síndrome coronario agudo. Esto, para los que ven frecuentemente electrocardiogramas o para los que han visto frecuentemente electrocardiogramas en un momento de su vida, salta a la vista que el segmento ST está elevado en 2, 3 y ABF. Pudiera ser que coincida infradesnivel del segmento ST en D1 y ABL, o en caras que sean contralaterales de la que tenga el infarto. Aquí en este caso estamos viendo un infarto posterior inferior y tiene infradesnivel del segmento ST en D1 y ABL, que es la cara que le queda contraria a la cara posterior, y entonces surge la duda cuando uno empieza a ver electrocardiogramas, tiene infradesnivel pero tiene supradesnivel. Bueno, entonces mi paciente tiene o no tiene elevación del segmento ST. Cuando coinciden en un mismo trazo como este, dos fenómenos de infra con supra, le vamos a creer al supra. El supra es el que estratifica el riesgo. Entonces, este paciente, hago caso omiso de esto y digo que tiene un infarto con elevación del segmento ST de la cara posterior inferior. Pudiera ser que el infarto se presente menos evidente de como vimos el electrocardiograma anterior, pudiera ser que coincida con otro tipo de anormalidades como un bloqueo de derrama derecha, y aquí vemos cómo hay un bloqueo de derrama derecha, pero el segmento ST está elevado en B1, B2 y B3. Este tiene un infarto anteroseptal con un bloqueo de derrama derecha. Entonces, también pudiera ser que viéramos cómo hay alteraciones del segmento ST recíprocas en 2, 3 y ABF, y de nuevo estoy haciendo caso omiso del infradesnivel de esto y estoy haciendo caso a esta. Entonces,
elevación del segmento ST cuando aparece, debo de tomarla en cuenta para hacer el diagnóstico. Ella es la que manda. Como todo en medicina, no hay nada que sea completamente blanco o completamente negro. Algunas veces nos juegan algunas malas pasadas, como esta, en donde vemos elevación del segmento ST en D3, ligeramente en ABF, con infradesnivel en ABL y D1, y de B4 a B6, bueno, podríamos decir de B3 a B6. Y entonces todo correr y todo prepararlo para tratar ese infarto posterior inferior, pero el paciente se alivia de dolor en lo que estamos en eso, le tomamos un segundo electrocardiograma y aparece esto que ven ustedes de este lado. El segmento ST regresa a lo normal, algo me está jugando una mala pasada aquí. El segmento ST regresa a lo normal en 3 y ABF, y vean lo que pasó con los infradesniveles que veíamos en las otras caras. Esto es lo que se llama cambios dinámicos del segmento ST. Esto lo clasificamos como un infarto sin elevación del segmento ST. Bueno, les decía que yo trabajo en el Hospital Roosevelt. Algo está contra mí en la tecnología el día de hoy. Los pacientes que tenemos atendidos en el hospital al 2011, la prevalencia de hipertensión arterial en consulta externa hospitalaria es de 51%. Los síndromes coronarios agudos representan el 23% de las causas de ingreso al Departamento de Medicina Interna. Esos son más o menos 5.400 pacientes al año. La mortalidad hospitalaria va del 12% al 20% al año en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, así aclarando que somos un centro sin angioplastía primaria. Entonces, 12% cuando el paciente está en el hospital, o sea, se nos mueren 12% adentro del hospital, y el restante 8% se nos mueren en la casa. Son aquellos que les dimos egreso y que ya no regresan porque tuvieron como evento, como segundo evento, la muerte. Entonces, para estratificar de riesgo a mi paciente, para mejorar la mortalidad o esos números del 12 y el 20% que están por arriba del estándar mundial de incidencia de mortalidad intrahospitalaria y extrahospitalaria, debo de entonces estratificar bien a mi paciente para saber qué tratamientos voy a dar. Ese es el punto específico de saber cómo voy a estratificar de riesgo a mi paciente, saber qué tratamientos van a tener más beneficios sobre los pacientes. Hay una escala que se llama la escala del score de TIMI, que ustedes ya ven en el primer enunciado acá. Es una estratificación de riesgo muy sencilla, la podemos hacer en cualquier hospital, no se necesitan estudios avanzados más que historia del paciente. Si el paciente tiene más de 65 años tiene un punto, si el paciente tiene una estenosis coronaria significativa previa, o sea que el paciente que les dice, fíjese doctor que sí me hicieron un cateterismo y me dijeron que tenía una enfermedad, una arteria tapada que me tenían que arreglar o que ya no se podía arreglar. Ese aplica para el punto del score de TIMI. ¿Quién más? Aquel paciente que ya tuvo un cateterismo previo y ya se le hizo una angioplastía, aquel paciente que ya tuvo un cateterismo previo y tiene una cirugía de revascularización. Esos pacientes aplican para el segundo punto del score de TIMI. El tercer punto del score de TIMI es preguntarle al paciente si tiene más de 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria que incluyen tabaquismo, diabetes, hipertensión, historia familiar de infarto o dislipidemia. Con 3 de esos ya se ganó un punto más de TIMI. Y entonces, como ven, hasta ahorita no vamos ni siquiera haciendo ni un solo laboratorio. Solo es interrogar al paciente, que es lo que hacemos todos los días para nuestra práctica diaria. El cuarto punto de TIMI es consumo de ácido acetil salicílico o aspirina en los 7 días previos. Aquellos pacientes que están tomando ácido acetil salicílico y presentan un síndrome coronario agudo también están estratificados como un factor de riesgo adicional. Siguiendo con historia clínica, más de 2 o más episodios de angina en las 24 horas previas también me da un punto para el score de TIMI. El sexto punto es ya hasta ahorita empezamos con los apoyos diagnósticos, electrocardiograma. Cambios dinámicos del segmento ST, como la diapositiva que les presenté, ese paciente que se alivió del dolor, le tomamos un segundo electrocardiograma y el segmento ST bajó y ya no tenía una indicación de trombolisis.
Eso es cambios dinámicos del segmento ST, ese tenía un punto por eso. ¿A qué más llamamos cambios dinámicos del segmento ST? Aquel paciente que tiene infranivel del segmento ST, se alivia el dolor y se le quita el infranivel del segmento ST. Aquellos que tienen el ST para abajo se aliviaron de dolor y el ST regresa a lo normal. Eso aplica para cambios dinámicos del segmento ST. Y hasta aquí entramos a los laboratorios. Marcadores séricos positivos. Todo paciente que tenga troponinas positivas o CPK positivo aplica para un punto de el score de riesgo de TIMI. Esto es para síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Eso me faltaba aclarar. Entonces, como ven, es una escala de estratificación de riesgo que incluye solo un marcador, una cosa que incluye resultados de laboratorio y un apoyo de gabinete. Lo demás es clínico. Entonces, como les decía, eso lo podemos hacer de forma rutinaria en cualquier hospital, no necesitamos ninguna situación específica. ¿De qué me sirve saber que mi paciente que no tiene elevado el segmento ST tiene esos puntos del score de TIMI? Porque cada punto que le vamos sumando es puntos que van influyendo en la mortalidad o aparición de un nuevo infarto agudo del miocardio o aparición de isquemia severa o requerimientos de revascularización durante la hospitalización, de forma que cuando el score de TIMI está entre 0 y 1, la tasa de todo esto es alrededor de 4.7%, pero vean qué pasa cuando juntan 3 de estos, 13.2% de tasa de eventos con relación a el score de TIMI. Súmenle factores de riesgo como los que habíamos visto, puntos de TIMI para esto. Se puede subir hasta 20,4, 26,5 y hasta 40 cuando el paciente tiene 6 y 7. Quiere decir que la mitad casi de estos pacientes que se presentan con un score de TIMI elevado van a tener un nuevo evento coronario en la hospitalización o van a requerir tratamiento intervencionista. Yo siempre he dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que les acabo de explicar está acá. El punto de corte que nosotros usamos es 3. Si el paciente tiene menos de 3 puntos, 3 o menos puntos en el score de TIMI, de riesgo de TIMI, es un paciente de bajo riesgo. Si el paciente tiene 4 o más, es un paciente de alto riesgo. ¿Qué me hace la diferencia en determinar si un paciente es de bajo o de alto riesgo? Les decía que el tratamiento. ¿Cómo el tratamiento? El paciente que tiene más de 4 puntos del score de TIMI obligadamente debe ir a un cateterismo y hacer una angioplastía si la necesita. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando tenemos un paciente de este tipo, de los de 4 o más puntos del score de TIMI, se benefician de forma impresionante cuando administramos un grupo de medicamentos específico que se llama inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Ese grupo de pacientes entonces requieren los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, su nombre es muy fácil, son tirofiban, abcicimab e integrilina. Esos 3 son los que requiere el paciente para ir a una angioplastía. Entonces, como ven, con una simple evaluación en emergencia yo puedo obtener datos para saber qué voy a hacer con mi paciente. Además de poderle predecir la mortalidad, también voy a predecir cómo vamos a ir con el tratamiento. ¿Pero me quedo solo ahí? No, yo debiera hacer una evaluación integral de mi paciente. La evaluación integral de mi paciente incluye los marcadores séricos. ¿Por qué cambió el nombre de enzimas a marcadores séricos? Porque troponinas son proteínas estructurales del miocito. No son enzimas cardíacas, no tienen una función enzimática, tienen una función estructural. Entonces, por eso es que aparece la creatininfosfoquinasa, que es lo que más se ha utilizado, y ahora las troponinas, que ya sabemos que son mejores para síndrome coronario agudo que la creatininfosfoquinasa. Vamos a ir viendo qué cosas puedo hacer yo de laboratorio para intervenir y poder predecir riesgo cardiovascular de mi paciente con síndrome coronario agudo. Troponina, ya todos sabemos de que troponina nos sirve para diagnóstico. Un paciente que llega con dolor precordial, un electrocardiograma positivo, le toma una troponina, está positiva, tiene infarto. Eso creo que es redundar decirlo en un foro como este, ya todos lo sabemos. Pero, ¿qué es lo nuevo o más bien más que nuevo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer además con mi troponina? Mientras más elevada la troponina esté, más es la probabilidad de muerte en
los pacientes, como ustedes ven. También puede hacer que mi paciente tenga una CKMB negativa, pero yo de todos modos de necio le quiero hacer una troponina. ¿Por qué el doctor Guzmán es necio y pide una troponina? Pues se los pido a mis residentes en el hospital, háganle una troponina. ¿Por qué? Por esto. Porque mi paciente puede tener una CKMB negativa, pero si tiene una troponina positiva, vean qué pasa. La mortalidad se multiplica por 6, el infarto del miocardio se multiplica por 5, la revascularización urgente se multiplica por 3 y la combinación de muerte, infarto del miocardio y revascularización de urgencia se multiplica por 4. Entonces vemos cómo tener una CKMB negativa no me excluye al paciente de algún evento. Y vemos cómo es importante, además de hacer diagnóstico, el hecho de tener una troponina positiva me predice tasa de eventos. Usted dijo que había que dar inhibidores de la lipoproteína 2B3A, tirofiban se mencionó dentro del tratamiento y eso mejora mortalidad, pero también hay una relación entre pacientes que tienen troponina positiva y negativa con el tratamiento. Vean cómo los pacientes que reciben tratamiento con troponinas positivas mejoran mucho más que los que no reciben el tratamiento, siendo entonces la troponina un marcador para poder decir qué tratamiento debo darle a mi paciente. Vean la diferencia entre tener troponina negativa y positiva y vean la diferencia al comparar el tratamiento con placebo. Si queremos comparar heparina no fraccionada contra una heparina de bajo peso molecular como enoxaparina, vemos que sucede lo mismo. Los pacientes que tienen troponina positiva se benefician muchísimo al administrar una heparina de bajo peso molecular comparado contra una heparina no fraccionada. Entonces, como decíamos, la estratificación de riesgo me sirve para tomar decisiones terapéuticas. ¿Qué más puedo hacer yo en estratificación de riesgo para síndrome coronario agudo? Puedo medir proteína C reactiva ultrasensible. Bueno, pero proteína C reactiva ultrasensible, me acuerdo que me lo mencionaron como un marcador de riesgo en pacientes en prevención primaria. Yo no había oído mucho sobre prevención secundaria. Eso pudiera ser lo que uno le venga a la mente cuando vea proteína C reactiva ultrasensible. Entonces vamos a ver qué pasa con síndrome coronario agudo y proteína C reactiva ultrasensible. Mientras más elevada sea mi proteína C reactiva ultrasensible en el contexto de un síndrome coronario agudo, el riesgo de infarto se multiplica. Quiere decir que tener elevada la proteína C reactiva ultrasensible es un marcador de riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes con síndrome coronario agudo. Cuando vemos tratamiento en el estudio A a la Z, tratamiento y mortalidad a 2 años en relación a proteína C reactiva ultrasensible, vemos cómo los que tenían proteína C reactiva ultrasensible baja tienen una tasa de incidencia de muerte o de mortalidad que se multiplica si la proteína C reactiva se eleva a 3 y si está más de 3, vean lo que pasa, estadísticamente significativo mayor la tasa de eventos. Entonces, con proteína C reactiva ultrasensible yo puedo complementar lo que habíamos visto con troponina I o troponina T y evaluar, además de hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo, estratificar el riesgo de mi paciente. Esto vemos cómo es independiente el efecto de la proteína C cómo es independiente el efecto de la proteína C reactiva ultrasensible en la mortalidad, independiente de los niveles de troponina T. Vemos cómo estos son pacientes con troponina T negativa, pero si tienen proteína C reactiva ultrasensible, vean lo que pasa con la mortalidad de estos pacientes. Bueno, entonces podemos combinar. ¿Qué pasa cuando combinemos? Ya lo vimos, cuando ustedes relacionan PCR con troponina, si ambos están negativos es lo mejor para el paciente. Cualquiera de los dos que tenga positivos eleva la tasa de mortalidad, pero lo peor que nos puede pasar es tener ambos positivos. Bueno, pero podríamos tener más armamento para estratificar bien el riesgo de mi paciente. Ya vimos cómo la clínica juega un papel fundamental, ya vimos cómo los marcadores un marcador que me hace diagnóstico también me sirve de pronóstico, ya vimos cómo un marcador de inflamación me genera una
beneficio en pronóstico, pero lo podemos afinar más sabiendo cómo tenemos los niveles de péptido natriurético cerebral. Los niveles de péptido natriurético cerebral se correlacionan también con mortalidad en síndrome coronario agudo. Vemos cómo mientras más elevado tenga mi péptido natriurético cerebral, peor es para mi paciente en relación a mortalidad. Vemos cómo los niveles de péptido natriurético cerebral y el riesgo de muerte en todos los pacientes tiene una relación. Mientras más elevado está mi péptido natriurético, peor es la mortalidad entre todos los pacientes, en los que tienen elevación del segmento ST, los que no tienen elevación del segmento ST o aquellos que tienen angina inestable. Todos se mueren más si tienen más elevado su BNP. Combinando BNP más troponina, pacientes con troponina negativa y elevación de proteína C reactiva, se multiplica la mortalidad, se multiplica también cuando tienen los dos positivos. Podemos mejorarlo haciendo los tres. ¿Qué pasa si combino los tres? Esa respuesta ya está dada en el estudio Opus TIMI 16 y en el TACTIX TIMI 18, donde vemos cómo el número de biomarcadores, elevados, troponina, PCR, BNP, mientras más biomarcadores agrego, más es el riesgo de mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esto es lo que sucede hasta los 6 meses. Me puede servir la tasa de biomarcadores positivos, me puede servir a mortalidad hasta para 6 meses. ¿Y cuál es la razón de ver los tres? ¿Por qué razón yo debo hacer los tres? La primera es porque las troponinas, como decíamos, es una proteína estructural y me marca necrosis miocárdica. Yo sé que hubo muerte del miocardio cuando se eleva la troponina. La proteína C reactiva me mide inflamación. Eso significa que en pacientes que están más enfermos tienen más activada su inflamación y eso hace de que pueda yo tener un marcador de riesgo con proteína C reactiva. Y el péptido natriurético cerebral, recordemos que se eleva cuando hay sobredistensión del ventrículo izquierdo. Entonces son mecanismos que se complementan, que todos pueden aparecer en un infarto, y ya vimos qué es lo que pasa cuando tenemos 3 marcadores elevados de síndrome coronario agudo. Esto es lo que yo les traía para hoy. Creo que estamos en tiempo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o comentario.